En uno de los últimos videos, en la clase 3 de cubierta parabólica, habíamos realizado el cálculo de una correa y las cargas del arco. Ahora vamos a hacer eh, el cálculo del arco con CIPES 3D. Para ello vamos a tener que discretizar la estructura con un programa de dibujo que va a ser el AutoCAD. A la hora de resolver ecuaciones, la discretización es uno de los recursos más utilizados en todas las ciencias y las ingenierías. Por ejemplo, el uso de una derivada es una forma de discretización de un espacio en función de pequeños intervalos de una de las variables de dicho espacio. Discretización que se realiza con el programa es un mallado de discretización con triángulos, donde tenemos nudos y tenemos barras. Una barra tiene como nudo lo de los triángulos que se tocan. Es el método de los elementos finitos. El conjunto de elementos finitos forma una partición del dominio que se denomina discretización. Bueno, del ejemplo anterior vamos a obtener todos los datos que necesitamos para discretizar nuestros arcos. Tenemos todos los valores de velocidad, ancho, largo, altura del alero, altura de la cresta. Con esos datos calculamos el radio del arco. Necesitamos tener también la altura del arco. Otro dato, además, es la separación entre correas y la separación entre arcos. Con todos estos datos empezamos a dibujar el arco. Ponemos el ancho, de acuerdo con el programa de dibujo, con la versión que dispongamos, vamos a realizar este dibujo. Ya cualquiera, ya con la versión del programa que tenga, le dimos el ancho, ahora vamos a dar la altura de la flecha, que sacando la diferencia entre cresta y altura del alero, nos da un metro 60, trazamos el primer arco y ya automáticamente se nos tiene que formar el centro del radio. Ahí se nos forma el centro del radio, pero igual le vamos a dar el dato que ya teníamos, que era 20 metros con 80. La metodología que vamos a utilizar para discretizar nuestro arco, que va a ser, vamos a trabajar con medio sector de arco nada más, y vamos a trabajar con un sector que van a abarcar dos correas, entre una correa y otra, ¿no es cierto? 1,30 m, que era el dato, y en ese sector vamos a dividir en tantos bloques como sea necesario para que nos dé triángulos que la diagonal tenga 60 grados. Esa es una de las exigencias del reglamento, ¿no es cierto? Para que las diagonales puedan cumplimentar los requisitos de Pandeo.
Bueno, necesitamos trazar dos arcos. Entonces, no vamos a hacerlo copiando, sino que le vamos dando la altura del arco, que son 40 centímetros, y volvemos a hacer un nuevo arco, porque entre esos dos, que serían el cordón superior y el cordón inferior, entre los dos van las diagonales. Ahora, extendemos los radios hasta el cordón superior, seleccionamos, extendemos y borramos el resto de manera de trabajar solamente con el sector. Así lo vamos a dividir en tantos bloques como sea necesario para poder dibujar 3 triángulos. Entonces, dividimos los restantes de arcos, que serían los cordones superior e inferior, en 6 bloques. Vamos a dibujar, ahora borramos, nos van a quedar los puntos. Los puntos, 6 puntos arriba y 6 puntos abajo. Y ya vamos a ir creando las capas en el dibujo para que después, cuando exportemos, ya tengamos más facilitada la operación. Entonces, a las capas le vamos a ir dando distintos colores. Vamos a tener una diagonal del arco, que es lo primero que vamos a dibujar, uniendo nuestros puntos que nos quedaron. Dibujamos la diagonal y ahora dibujamos el cordón superior, que acá le dimos ya su capa al cordón superior. Dibujamos también el cordón inferior y de esta forma, con esa metodología, tenemos que discretizar totalmente la columna y el arco con todas sus capas. Ya estando en el programa de dibujo, vamos a exportar nuestro dibujo, y que según cómo hemos configurado nosotros los planos en el dibujo, se nos va a exportar en AutoCAD. No se exporta en 3D. Entonces, tenemos que crear otro plano en Zipe 3D, un plano en 2D, donde ahí sí vamos a poder ver correctamente el arco dibujado en el programa de dibujo. Entonces, el programa nos decía que tenemos que unir 3 puntos para crear un nuevo plano. Vamos a darle 2 ventanas para poder ver, es decir, el plano en 2D y el plano en 3D. Importamos el dibujo de AutoCAD y vamos viendo que nos sale perfectamente, pero nada más que en el plano 2D. En el plano 3D tenemos que ir acomodando. Esto es una vista frontal en el plano 2D, se ve perfectamente. Ahora tenemos que configurar, vamos a obra,
vamos a configurar las normas que vamos a usar. Vemos que estamos usando el SIRSOC y la ASC360. Vamos a configurar las cargas. Tenemos las cargas muertas, la carga fija es automática y tenemos 4 cargas de vientos. Ahora vamos a configurar los perfiles metálicos que vamos a usar. Tenemos genérico, tenemos tirante. Tenemos que hacer con genérico, laminado y barra redonda. Acá nos va a llevar a una biblioteca de perfiles. Como estamos trabajando con el reglamento argentino, tenemos distintas barras redondas, pero tenemos que pasarlo de pulgada a milímetros. Acá, por ejemplo, esto nos va a dar una barra del 16. Y así ir configurando los diámetros que vamos a usar en nuestros cordones, en nuestras diagonales, en los montantes, en las distintas piezas de nuestro arco. Entonces, acá queda seleccionado el diámetro 12. Entonces, directamente, si dibujamos una barra, acá seleccionamos la captura, seleccionamos las distintas capturas y nos empieza a dibujar la barra. Sacamos cercano ahí para que vaya de extremo a extremo y nos empieza a dibujar las primeras barras de la diagonal. Esa es la metodología. Usamos la discretización en el programa de dibujo nada más para que nos sirva de plantilla para poder dibujar las barras y de las diagonales y los cordones. El programa nos permite agrupar para facilitarnos el trabajo. Entonces, cuando tocamos una barra del grupo, le cambiamos todas las propiedades. De esa forma tenemos que dibujar todas las partes de la estructura, ir agrupando, Bueno, acá en herramientas nos permite una gestión de capas que nuevamente se forma otra tabla con las diferentes capas para poder ir manejando y poder tener más facilidad en el dibujo para ir colocando las barras, las diagonales. Entonces, todas las barras le tenemos que crear una capa y dar un color. Entonces, acá vamos a hacer una asignación de capa. Seleccionamos las barras que son del mismo grupo, seleccionamos y en la tabla le damos clic derecho y ahí va a tomar el color que hemos seleccionado. Bueno, no se nota mucho porque los dos son amarillos. Ahora, vamos a hacer una barra nueva. Vamos a elegir un diámetro 25 para dibujar los cordones. Vamos a dibujar el cordón superior. Tenemos que hacer barras en absolutamente todo el arco. No hay otra forma. Tenemos que ir dibujando uno por uno los cordones, así como las diagonales, haciendo siempre las capas
controlando siempre que sea el perfil predeterminado. De cualquier manera, estos diámetros que le estamos asignando, el programa lo comprueba, lo verifica y si necesita, los cambia. Ya estamos completando las columnas del arco, estamos trazando las diagonales. Todas estas medidas que estamos usando para este arco se va sacando de tablas, donde por experiencia y por verificación ya se tiene, según las luces, está en relación con la altura de los arcos, con los diámetros de las barras necesarias para los arcos. Y así vamos completando la totalidad de capas, vamos asignando capas a las barras, de manera de poder tener un manejo simple y sencillo y poder ir apagando esas capas y dejando solamente las barras que nos interesan ir controlando. Nosotros tenemos que completar totalmente la totalidad de las piezas. En un comienzo no vamos a entrar las barras de los montantes, que son las piezas que se necesitan en los apoyos del arco y en el apoyo con la columna y en la base de la columna. Son los lugares más solicitados y es la zona donde van los montantes. Bueno, con los valores de cargas del ejemplo anterior, vamos a entrar las cargas en el arco. Para ellos vamos a seleccionar los nudos. Según la hipótesis de cargas, vamos a entrar primero la carga muerta, que es el peso de las chapas, de las correas, de las sujeciones, de los artefactos de iluminación que se distribuyen en la superficie de la correa y se distribuye en los extremos de la correa, en los apoyos, en los nudos del arco. Es una carga concentrada que va hacia abajo, o sea que la vamos a considerar positiva. Va repartida en dos arcos, por eso estamos colocando solamente la mitad. Bueno, seguimos colocando las cargas y ahora vemos la carga con una escala amplificada. Entonces vamos a ir controlando en las capas cómo se va viendo. Para tener un
un control de la entrada de cargas y nos valemos de apagamos las capas sobre las barras que no queremos utilizar, dejamos solamente la barra que irá con una carga por, por metro lineal. Seleccionamos la hipótesis de carga, que en este caso sería LR, la sobrecarga, y la aplicamos sobre la barra. Es una carga distribuida en kilonewton por metro. Dijimos que vamos a aplicar solamente la mitad porque la otra mitad va en la otra correa. Entonces, entramos la carga, entramos la dirección según el eje Z y ahí vemos que nos ha introducido la carga. Vamos a agrandar la escala para ir viendo cómo se ve esa carga, esa sobrecarga. Ahí está la escala ampliada. Bueno, a continuación vamos a entrar las cargas de vientos sobre el arco y sobre la columna. Para eso apagamos todas las capas a excepción del cordón superior y vamos a entrar las cargas de acuerdo a las correcciones que hayamos hecho por el factor de exposición, que es B y que es 1. El área tributaria, que es menor que 10, se multiplica por 0,8. Bueno, vamos a empezar entonces entrando la carga de viento de succión. Entonces, carga sobre barras, seleccionamos la barra del cordón superior, entramos el valor que hemos determinado de acuerdo a lo que hemos definido y va a estar repartido en los dos cordones del arco. Entonces, por eso entramos, es solamente la mitad. La dirección de esta carga es según el eje Z en sentido negativo. Es succión, o sea, porque la dirección de esta carga es según el sentido positivo del eje Z. Es succión. Es succión, aceptar. Bien. Ahora vamos a entrar la carga de presión, que es negativa según el eje Z, va para abajo. El valor es 0,76. 0,76 kilonewton por metro y va hacia abajo. Es 0,76. Acepta. Entonces, tenemos los dos valores de carga de viento, presión y succión.
ahora vamos a entrar la carga en la columna. Carga, hipótesis de carga, es la Bx positivo. Bx positivo. Vamos acá entonces, cargas sobre barras. Seleccionamos la dirección donde va la carga de viento según el eje X. Es esta. El valor es 0,95. 0,95. Y entramos el otro lado, que es 0,95, pero tiene el sentido contrario. El sentido contrario. Bien. Vamos a darle una escala a estas cargas de vientos, V1X y V2X. Vamos a darle 2 para que se vean. 2 y 2. Y 2 y 2. Aceptar. Acepté. Bueno, están un poquito atravesadas, ¿no es cierto? 0,95. Y 0,95. 0,95 y 0,95. F10. Habiendo entrado todas las cargas, vamos a hipótesis de vista, ver todas, ¿cierto? Ver todas las cargas. Ahí tenemos entonces, estamos viendo todas las cargas entradas. Vamos a ver si tenemos algunos errores grosos. No hay ninguno. Así que le damos a calcular. Calcular. Dimensionamiento rápido de perfiles. Utilizando todos los perfiles de la serie. Ahí tenemos calculado entonces. Mostrar o ocultar incidencias. No hay muchas incidencias. Vamos a cálculo. Deformada, comprobación de elementos. Comprobar elementos. Bueno, nos aparece algunas cositas rojas. Está muy bien dimensionado, muy bien calculado. Acá vamos a verificar a ver entonces qué está pasando con esto. Ahí no está. Resistencia a la fricción, según el eje X, no se cumple. No se cumple para la combinación de hipótesis con el viento en succión. Eso no se cumple.
otra. Resistencia a la compresión en la columna. Bueno.